tenemos el gusto, placer y lo que se les ocurra como sinónimo de recibir a nuestro amigo Jorge Alemán nuevamente, tercera vez en Lo Peor Ya Pasó. Es verdad. Quiere decir que está en Buenos Aires, quiere decir que no está en España, quiere decir tal vez que votar le interesa un poquito. De eso se puede hablar. Jorge, sí. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes, es un gusto estar por tercera vez aquí. Así es. ¿Estás de casualidad por la Argentina? No, como has dicho muy bien, vine a cumplir con mi deber. Quería corroborar, ya que estás delante, sí. Vamos a hacerte la pregunta. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Y por qué viniste a hacerlo aquí? ¿Podrías haberlo hecho en Madrid? Sí, pero para mí no, el gesto cambia de sentido, ¿no? Bien. Es importante hacerlo aquí. En octubre vendré también a hacerlo aquí. Bien. ¿Y por qué? ¿En qué cambia de sentido? ¿Te cambia a vos? Sí. Pues te cambia a vos. Por el modo en el que siento que estoy involucrado, por la expectativa que tengo con lo que está ocurriendo, por la gran singularidad que le otorgo a lo que está ocurriendo, y porque me interesa ver de cerca, en la medida de las posibilidades, no sé qué quiere decir la expresión ver de cerca, pero me interesa... Estar, ¿no? Estar con los otros, seguramente. Claro, me interesa estar con los otros, discutir con los otros, pensar con los otros todo lo que está sucediendo. De paso, es verdad que todo eso me ayuda a mí a orientar mis lecturas. Esta es la... O sea, la lectura de la realidad y la convivencia física con la realidad te ayuda a orientar tus lecturas. Sí, es indispensable. En este aspecto soy un convencido de que lo que circula a través de las palabras, de las prácticas, dan otro sentido a las lecturas. Que no es lo mismo leer un texto dentro de una academia que cuando esos textos están imbricados de algún modo en el movimiento interno de la construcción política. ¿Y cuál es la singularidad de este proceso y cuál es el proceso, Jorge? En mis términos, la singularidad está en que confrontan, por un lado, un aparato de poder que no es en absoluto una hegemonía, que no construyó jamás ningún tipo de articulación hegemónica, porque una articulación hegemónica exige un principio cultural, civilizatorio, histórico, de interpretación de los legados, de construcción sobre las herencias simbólicas, y el macrismo eso no lo es un aparato de poder. Y por el contrario, el Frente para Todos es la traducción contemporánea de una secuencia histórica. Si esa secuencia histórica hubiera podido ser desconectada, no hubiera habido ninguna alternativa, ninguna posibilidad de confrontación. El Frente para Todos encarna la posibilidad de esa confrontación con un grado mínimo de antagonismo. Nunca hay todos, la totalidad no existe. El todo siempre implica que hay algún elemento que constituye un exterior. En este caso el exterior son las LELIQs, los bancos, la financiarización, vamos a decir un grado mínimo del antagonismo. Bueno, esto es muy singular. No ocurre. Cuando vos decís que esto es dispositivo de poder y no hegemonía, ¿por qué no sos un poco más específico definiendo, si querés brevemente, qué es para vos hegemonía y qué sería dispositivo de poder? Bueno, muy sencillamente, ¿no? Una hegemonía implica una articulación de actores diferentes, un bloque cultural, una construcción de sentido histórico, una mirada retrospectiva. El macrismo es la cancelación de todo esto, se conjuga en un puro presente y con palabras absolutamente, para decirlo descriptivamente, despolitizadas. Y es reticente a toda lectura de la historia del país. Tampoco está interesado en constituir un sujeto político, sino en aglutinar adeptos que los voten. Entonces para mí no cumple con las condiciones, en mi caso, hay otras lecturas. No cumple con las condiciones. Sí, preguntás muy bien, Granucci. En mi caso no cumple, se lo dije así, me acuerdo a la expresidenta, digo, el macrismo no es una hegemonía, nadie llevará nunca, se lo dije al principio, una foto de Macri
en Me su acuerdo de tu frase. Sí. ni un tatuaje de Macri, ni... Sí, nadie tendrá en su casa una foto de Macri como puede tener la de Perón, la de Evita o la propia Claro, en Cristina. cambio aquí hay algo que se generó por fuera de los laboratorios de marketing. Los coaches no pueden organizar la secuencia 17 de octubre, Evita, Madres de la Plaza de Mayo, Cristina. Esa secuencia, si sigue estando operativa, si no se ha desconectado, no se ha generado desde los aparatos de poder. ¿Y cómo hace el dispositivo de poder para conseguir votos? Si no hubiera elecciones, entiendo perfectamente. Así tal vez Cuenta entienda, con pero... un grado de movilización enorme de los imaginarios sociales y de las producciones de subjetividad. Por ejemplo, es mundial eso. La idea de que hay alguien que te roba está instalada mundialmente en los imaginarios sociales actuales. De que alguien se quedó con lo que te correspondía. Y es mentira que la gente se mueve por sus intereses vitales. Es mentira, antes hubiéramos asegurado que se ganaban estas elecciones. Hoy en día se ha desconectado el malestar de los procesos transformadores. Y además se ha vuelto efectivo que nadie se mueve por sus intereses vitales. Yo no sé si a los ingleses les conviene el Brexit. Me animaría a decir que no. Tampoco creí que a los catalanes les convenía la independencia. Es decir, se juegan factores distintos, que están muy ligados a aparatos que promueven cosas que han empezado a intervenir en la política y que obligan a revisar la noción de interés. Porque tampoco es que van contra sus intereses, sino que sus intereses son más opacos. Se sustraen más al sentido de lo que se pensaba en términos políticos clásicamente. Sí. ¿Qué es sustraerse al sentido? Por ejemplo, votar en contra de lo que son tus intereses más necesarios y urgentes. Los primarios. Los primarios. Y hacerlo solo, simplemente para fortalecer una identificación o para hacerle daño a otros y haciéndote a la vez daño a vos mismo. Pero en todo caso lo último te interesa menos que lo primero. No está muy bien conjugado, claro. no está bien calculado eso. Claro. No hay un cálculo utilitario de eso. Es decir, sucede, acontece. También acontece otro fenómeno que es una especie de debilidad mental, no en el sentido cognitivo, que es que hay personas, cada vez más, que se despiertan pensando una cosa y se acuestan pensando otra. Y no saben muy bien qué pasó en el medio. Una cierta volatilidad. Sería. Una volatilidad enorme. Salvini tiene montones de votantes del Partido Comunista. Él mismo era de los comunisti partisani. Le Pen clarísimamente en los banlieues tiene a todo lo que era el gran PC francés. Vox no los tiene por la subordinación que tiene España con Alemania, porque no se atreven a ir contra la Unión Europea, porque son los españoles, con todo respeto, están muy subordinados todavía a la lógica alemana. Pero si Vox retomara a Primo de Rivera y se organizara en términos de Salvini como un principio de sectores populares, excluidos, marginados y de retorno a una identidad primaria que hay que proteger, tendríamos sorpresas desagradables. Un falangismo con un discurso anticapitalista o antisistema. Sí, que aparenta un discurso anticapitalista y mientras tanto procede a generar una idea unificante, que es la idea de cómo unificar a las masas que ya rechazan lo político. Ahora, si habla Jorge, a ver si es así. Si vos hablas de dispositivo de poder, es capaz de las teorías o las ideas sobre que básicamente lo que hay es una manipulación sobre la gente y que hay solamente que todo se reduce a un grupo de 3 o 4 grandes medios manipulando. No la acepto esa teoría. Eso, y con dispositivo de poder la acepta menos todavía. Sí, no la acepto. Soy muy viejo. Cuando yo era niño lo hablé con vos, Martín. Escuché decir que el tipo tenía gafas para ver a Encina Lollobrigida desnuda, tenía relaciones con pederastas, con jóvenes, se había llevado lingotes de oro. Escuché a reputados profesores decir en mi escuela secundaria que los negros habían hecho el asado con el parqué.
no lo construyeron mediáticamente. Hay un imaginario social para eso. Tampoco la ultraderecha europea está construida mediáticamente, ¿eh? Claro. O sea, se equivocarían mucho los politólogos si creen que Salvini salió de la televisión. No. En el imaginario hay un texto de Freud, esto no es psicoanálisis, puede ser considerado un texto universal de Freud, Totem y Tabú, la imagen de que hay un padre que se ha robado todo, que se ha apropiado de la satisfacción del resto y que ese padre debe ser matado. Según Freud, es uno de los instantes constitutivos de la cultura. Y yo lo veo confirmarse siempre. Los catalanes piensan que el sur de España les robó el dinero. Los ingleses están convencidos que los europeos son parásitos de ellos. Y así sucesivamente. En todas partes, según distintas matrices simbólicas, se organiza esta idea de que piqueteros, planeros... Bueno, hay un excedente que se lo ha quedado el que no correspondía... el que no tenía los méritos suficientes para tenerlo. Esta nueva cuestión hace mucha... se encarna de una manera... En la época de la globalización, donde todo se ha desarraigado y donde las identidades históricas se han disuelto, esta idea de alguien que te roba, de alguien que te quita lo tuyo, se hace cada vez más robusta. Hay una dimensión del enemigo que tiene más fuerza que la dimensión de la comunidad, ¿no? A pesar de que decimos que somos gregarios, estamos organizados. No hay comunidad. No hay comunidad. No hay Yo comunidad. creo que actualmente no hay comunidad. Ahora, O sea, todo esto que digo, me gustaría pedir como favor especial que se entienda como lógica tendencial, no como un hecho realizado, ¿no? Sí. No hay comunidad en el sentido de que Es decir, vamos hacia allí. sí, que las barreras que constituían a la civilización se están disolviendo. Como lo muestra muy bien una serie que recomiendo últimamente mucho, que es Years and Years, que transcurre ahora, en el 2020 y tanto. Es decir, los lazos sociales que hacían a la comunidad, familia, colegio, instituciones, se han vuelto muy endebles. De hecho, hay una corriente marxista, a raíz de que me han publicado en Italia, hay un marxismo reaccionario que ha surgido ahora, que se define por ser anticapitalista y a la vez defender familia, honor, patria, soberanía, es xenófoba, apoya el Cinque Stelle y tiene representantes en distintos, está Benoit en Francia, Fusaro en Italia, ese Dublis, son defensores del retorno a la comunidad, de que los progres se equivocaron. Y nada de derechos de minorías, ni derechos de homosexuales, ni LGTBI, sino volver a la familia, al honor, a lo comunitario, y en todo caso ser de izquierda en lo económico. Y que el verdadero pacto tiene que ser euroasiático, salirse del Fondo Monetario Internacional, de la Unión Europea. Eso está cada vez... ¿Está creciendo? Está creciendo, sí. ¿Cómo pensás que juega la religión en la idea de comunidad y en la construcción de ese sujeto político? Digo, estoy pensando, ¿no? Porque uno, poniéndose audaz, podría pensar seriamente que tácticamente la afirmación del cristianismo, por ejemplo, y la instalación de las ideas de solidaridad evangélicas podrían ser tácticamente un avance, digamos. Uno podría pensar en la movida de Bergoglio y en las tensiones entre las religiones electrónicas en América Latina, sobre todo en Brasil, y el cristianismo como constructor de comunidad, y que en la etapa, en lo tendencial que vos decís, podría funcionar como un anticuerpo frente a eso. Así se proponen funcionar. El problema es que, fíjate, que Salvini se burla del Papa. Claro. Es decir, estas corrientes son xenófobas. El Papa fracasó en cuanto a su proyecto de instaurar precisamente, es verdad, en el cristianismo, a diferencia de lo que presenta Weber como tesis en relación a la cultura protestante y el origen del capitalismo, en el cristianismo hay una fuerte idea de comunidad. Digamos, el Espíritu Santo es la comunidad. Es la lectura de Hegel del fenómeno de la Trinidad. Pero el Papa lo intentó
pero tomó una postura claramente pro-inmigrantes. Estas corrientes que quieren retornar a su identidad nacional tienen como núcleo fuerte de sentido la anti-inmigración y la xenofobia, ¿no? Y luego el evangelismo ya es otro modelo. El evangelismo sí efectivamente va hacia las zonas de la despolitización. En Europa no es tan fuerte, en América sí. Y ahí sí entroncan más con el modelo neoliberal, ¿no? Uno por uno, salvar a cada uno, no hay más culpables, se puede ser o haber sido criminal, sicario, drogadicto y vas a ser redimido. Y es una forma de reclutamiento con discursos bastante semejantes. Por ejemplo, acá en Argentina escuché a un tipo que habla 200.000 kilómetros, bueno, uno que parece ser que ganó un campeonato en Odol cuando era niño y bueno, y habla todo el tiempo de la felicidad y a toda velocidad y se pone a llorar de sus propias revelaciones, ¿no? Y es como una especie de campeón mundial de la autoayuda. Pero a la vez escuché a un economista que si vamos al aspecto formal era el mismo discurso, ¿no? Es decir, el campeón de la autoayuda decía no le des las llaves al otro y sé dueño de tu vida, y el economista quería que el Estado desapareciera, echar a los empleados. Es decir, por supuesto no se hacía cargo de qué tipo de genocidio habría que organizar para que un programa semejante se cumpliera. Pero el tipo le encomendaba definitivamente, decía que se respira socialismo por todas partes, incluso actualmente, ¿no? Y bueno, son como modalidades del evangelio esos, en el sentido de que proponen un discurso desde lo individual redentor, mientras que el cristianismo, su núcleo emancipador, si se quiere, es que la salvación era comunitaria. Es decir, esa es la lectura de Pablo de la crucifixión, ¿no? Y las nuevas corrientes, perdón, las nuevas corrientes que vos describís como marxismo de derecha, entre comillas o sin comillas, buscan lo comunitario también. Totalmente, sí. Buscan lo comunitario. Sí, dicen que fue todo un error de los progres andar molestando con los derechos de los gays, del LGTBI, que hay que ser de izquierda en lo económico y conservador y tradicional en las identidades, y que hay que fortalecer todas las pertenencias. Y la identidad sería una sola, porque el tema de las identidades... Sí, totalmente. Dice que ese fue un error posmoderno y liberal. Uh-huh. ¿Cómo crees que afectan la construcción de la conciencia política? Yo me quedé con tu imagen, vos no lo llamaste de este modo, pero yo lo llamo la habilidad, ¿no? Una cierta inconsistencia, una ligereza, digamos, en no poder sostener convicciones, ideas entre el amanecer y el anochecer, ¿no? ¿Cómo crees que juega la cosa de las redes y la cosa, sobre todo de la velocidad y el vértigo de la hiperestimulación del mundo virtual hoy a la hora del reposo, la reflexión y la construcción de una representación del mundo, ¿no? En este aspecto me parecen decisivas. El mismo tipo le pone like a un discurso, le pone like al discurso, dice todo lo contrario. Por eso yo cada vez en ese aspecto, distanciándome de los marxistas reaccionarios, no soy relativista. Yo no pienso que se puede decir es lo mismo Bach que la música marroquí. Respeto la música marroquí, pero Bach es Bach. Y querría que un colegio público tuviera autoridad, que los niños hicieran silencio cuando entra el maestro, porque si no le regalamos a las élites lo que verdaderamente siempre saben que tienen que hacer. Porque evidentemente veo esta volatilización y esta desintegración y esta erosión permanente de todo. Es decir, ya la idea de encontrarse con alguien que tiene un criterio constituido va a ser cada vez más rara. Cada vez va a haber más gente que puede pasar de un gusto a otro a la misma velocidad que se cambia. Y si no, perdón, ¿qué es lo que le regalas? ¿El orden o lo que antes llamaste el aspecto civilizatorio? Y creo que el gran drama que tiene el capitalismo... ¿Le regalarías eso? Si sí, no yo creo que el gran drama que tiene el capitalismo es que no tiene un principio civilizatorio. Y no sé a partir de qué punto se puede construir. ¿Y qué les estarías regalando a los... Vos decís, sí, para tomar el ejemplo de lo que vos dijiste, sí, cuando entra el docente no hay silencio, ¿qué les regalas a las élites?
que ellos tengan los colegios donde hay silencio, donde se prepara a los que van a mandar, donde verdaderamente la disciplina funciona. Eso es cada vez más lo que bueno, yo soy mayor, lo que en mi infancia era común, ahora le pertenece al mundo ya de los de las oligarquías. Es decir, colegios privados, etcétera, etcétera. Jorge, hay algo que parece interesante, o a mí me parece interesante por lo menos, no se puede decir hoy, la veda impide decir vota por, etcétera, etcétera, y no vamos a poner nada de los candidatos que digan vota por, pero en el cierre de campaña de Axel Kicillof dijo algo en el cierre de campaña justamente que tiene que ver, me parece, pero escucharlo primero, que tiene que ver con lo que vos a veces decías sobre la culpa, o sobre inculcar, o sobre introducir la culpa. Yo nunca había escuchado en un candidato lo que vamos a escuchar ahora. Eso no salió de la nada, ni se lo regaló nadie. Es el producto del esfuerzo, el trabajo, la acumulación y la inversión productiva, comercial de los bonaerenses. Eso es lo que están rompiendo. No se están metiendo con la dirigencia, se están metiendo con las pymes bonaerenses, se están metiendo con los comercios, con los productores. No es un problema con nosotros. Pero tal vez por eso esta campaña del oficialismo fue tan extraña, tan extravagante. Empezó con agresiones, empezó con agravios, empezó atacando a los que están del otro lado. Me acuerdo que en la primera entrevista dijo que a mí no me conocía. La verdad que yo no tengo problema con que la gobernadora no me conozca. El problema es que no conozca los problemas de los bonaerenses. El problema es que no conozca lo que se está sufriendo en los barrios. Ese es el problema. ¿Qué importa si me conoce? Es una campaña extraña. Decidieron no hablar del presente, no hablar de la realidad. Por eso también supongo que los agravios. A ver si nos podíamos pasar toda la campaña hablando entre nosotros, ignorando lo que está pasando. No pueden hablar del presente y tampoco, por todo lo que prometieron y no cumplieron, tampoco pueden prometer, tampoco pueden comprometerse, tampoco pueden hablar del futuro. Si no pueden hablar del pasado y si no pueden hablar del futuro, bueno, han decidido hacer esto que estamos observando hoy, negar la realidad, atacar a los dirigentes. Nosotros somos distintos. Nosotros no vamos a agredir absolutamente a nadie. Nosotros no vamos a entrar absolutamente en ninguna provocación. Eso sí, vamos a hablar y mostrar la realidad. Y eso sí, vamos a proponerle a los bonaerenses un futuro distinto, un futuro mejor. Esto ya proselitismo, lo cortamos. Me interesa lo del principio. Hay una parte donde Axel Kicillof habla al principio, donde dice: no es contra nosotros, es decir, no es contra nosotros los dirigentes de la oposición, es contra ustedes. Sí. Es contra ustedes. Yo hace años que converso con él, ahora tengo un canal, un humilde canal de YouTube, y hay después de haber entrevistado a Iglesias y a Rejón, lo entrevisté a él, y hemos hablado de esta particularidad neoliberal, muy bien expresada, porque Argentina se ha vuelto una especie de manual del neoliberalismo en su sentido más extremo, en ese ministro que dijo: los argentinos deben aprender a disfrutar de la contingencia. Es decir, te echan del laburo y vos sos el culpable, no tenés salud y vos te tenés que reinventar tu propia salud. La incertidumbre. Sí, la incertidumbre, es increíble eso. Y bueno, eso sí es un rasgo del neoliberalismo a escala planetaria. Volver culpables, encubrir la violencia sistémica haciéndote culpable a vos. Y volver... Ahora mismo la campaña, estamos en la mitad del río. ¿Y quién nos tiró en la mitad del río? Es decir, ¿por qué uno está en la mitad del río? Es decir, no... Todo el tiempo hay una apelación que se les impone a ellos mismos al sacrificio colectivo, que tiene que ver con la condición de culpables y deudores que han instalado. Como si hubiera sido un castigo merecido. Como si hubiera habido... La Lagarde lo resumió muy bien antes de que la rajaran, ¿no? Había un agujero en el techo, pero como era
un buen día nadie lo quiso arreglar y ahora hay que pagar las consecuencias. Esto es universal, porque allá también la pesada herencia, se usan los mismos términos, se expresan, se gastó más de lo que se tenía. Imagínese usted, Rajoy decía, una familia que se gasta lo que no tiene queda endeudada. O sea que primero hicieron la burbuja financiera, claro. Después cayó el ajuste, después hubo que la Unión Europea darle 57.000 millones de euros y después se repartió la deuda entre todo el mundo. ¿No crees, Jorge, que hay ahí algo en la cultura judeocristiana que es una tierra fértil para que cale ese tipo de discurso de autoculpabilizador? Yo no sé si donde el judeocristianismo no es la cultura hegemónica, esto funciona, no tengo tanto conocimiento, pero cuando uno escucha que efectivamente esto prende en mucha gente, ¿no? Que tiene mayor predisposición a la culpa que a asumir la naturalidad del disfrute y del goce de la vida, digo, sobre nuestra cultura no es un terreno fértil para esto, para que los sufrientes sientan que merecían sufrir. Es un terreno fértil y según Nietzsche, somos un rebaño de esclavos sometidos a la culpa y la deuda. Yo no adopto del todo esa perspectiva, porque soy freudiano. Pienso que la culpa forma parte constitutivamente de nosotros y nuestra cultura la ha sabido explotar muy bien. Pero es falso que la cultura venga impuesta. Somos culpa, somos deuda. Es más, si te encontrás con un tipo o con una mujer que carezca de culpa y deuda, cuidado. Es un psicópata. Así que yo no eliminaría la culpa y la deuda a cambio del superhombre. Sí trataría de que la culpa y la deuda sea canalizada de otra manera, no de esta manera perversa como hace el neoliberalismo. Pero nunca asimilé entendí muchas de las cosas que decía Nietzsche, pero en esto creo que Freud, en su trabajo sobre la genealogía de la moral, que Freud también la tiene, ha sido más sabio. Recién escuchamos una frase de Kicillof. Hay otra que creo que no tenemos en audio de estos días, que, digo, entre cosas que a uno le llaman la atención dentro de tanta campaña, viste, uno va pescando cosas nuevas. Cristina lo dijo 2 veces, esto es de Cristina lo dijo 2 veces, no hay audio me parece, pero Cristina lo dijo 2 veces, los que escuchen lo recordarán. Esa idea dicha en Rosario y dicha ayer, o sea, dicha anteayer y dicha ayer, la frase es más o menos así: todos los dirigentes políticos, y no hablaba de los dirigentes políticos del oficialismo, hablaba de los que estaban allí y de ella misma, era una primera persona plural en todo caso, yo lo estoy usando en tercera persona. Los dirigentes políticos no comen una vez al día o ninguna, no se quedan sin trabajo, no pasan frío, no pasan hambre. Ante eso, no unirse es, no sé qué, yo le pondría frivolidad. Ella no usó la palabra frivolidad, la palabra frivolidad es mía, se la pongo yo en todo caso. Sí. Y casi te diría, y también es mío esto, para que quede claro, la derrota del 2015 me parece que tuvo una cuota de frivolidad. Sí, la tuvo. Una cuota de liviandad, como, después de todo, es una derrota. Sí. Y sí, era un poquito más, además el desastre. Y era un poquito más, ¿no? Era mucho más que una derrota, estaba en juego directamente el fundamento de la nación. Pero esta idea de la unidad política ligada a la necesidad colectiva me sonó fuerte como expresión. Es una gran virtud. Tenemos que decir que el peronismo tiene muchos defectos, ¿no? O por lo menos así lo veo yo. Pero también tiene una virtud que no he visto en ninguna parte, y ahora que vivo muy de cerca el terrible proceso en España, que es esta idea de rápidamente entender de golpe en qué posición histórica debe asumir una responsabilidad y las condiciones que tiene de reconfigurarse y de recomponerse y de encontrarse muy rápidamente con el legado militante que lo sostiene, ¿no? Yo creo que eso fue gracias al kirchnerismo, desde luego. Mi posición es que no es el peronismo en el sentido histórico, sino que el kirchnerismo es un momento que solo podría haber ocurrido bajo el peronismo y que le ha dado esto que es asombroso, que en muy poco tiempo se ha establecido, más allá de cuál sea el resultado,
un estado de movilización, una aparición de actores políticos. Yo ahora acabo de estar en Entre Ríos, en Rosario. Es increíble, es muy difícil eso. Es muy difícil organizar desde abajo lo que se organiza aquí. Lo de Axel me parece una revolución cultural directamente. Sí, porque ahí fue desde abajo. Sí, lo organizó desde abajo. ¿Y qué más? ¿Y qué más, Jorge? Porque revolución cultural... Bueno, que un chico judío del Nacional Buenos Aires, que tenga medalla de honor, que haya hecho una tesis doctoral de Keynes, se vincule con la potencia plebeya, formando él mismo parte de esa potencia. No como algo que se ofrenda, sino como algo que gracias a ellos él está ahí. Eso me parece extraordinario. Eso es el peronismo en el mejor sentido. No que buscaste un tipo carismático que habla, agita palabras vacías, sino que agarraste al que sabe y lo hicieron propio, se apropiaron del que sabe, los sectores populares. Eso me parece algo que me emociona especialmente, porque veo que es muy difícil de lograr. Y cuando hablo con mis amigos españoles de Podemos y de ex Podemos ahora, porque la cosa se complicó mucho, que saben apreciar las cosas y dicen, bueno, es increíble, no vamos a llegar nunca a esto. El que sabe se bajó del caballo también, ¿no? En este caso, digo. ¿A quién te refieres? Axel. Ah, sí. Yo no sé si se bajó del caballo o él tiene unas dotes naturales para encontrar el tono adecuado, ¿no? Es decir, siempre me sorprendió en las veces que estuve con él hace tiempo, cuando él no era candidato y caminaba con él por algún lado, me sorprendió con qué naturalidad y facilidad le salía lo de la relación con la gente. Me di cuenta de eso de que no, bueno, es un porteño de los sectores medios. Yo no estaba funcionando bien como descripción, porque lo veía al tipo muy dúctil y con una muy buena, no algo simulado, no algo construido, no algo que le sale al tipo. Algo que le salió fácil, está diciendo. Le sale vos. muy espontáneamente, tiene una gran capacidad y es un hombre que se hace entender de una manera muy inteligente. Y además hay una cosa, una impresión, no sé, ¿cómo lo ves vos, Jorge? Es un tipo que no se calienta y no parece que reprimiera el fastidio o la ira. No. Que, bueno, y luego es un tipo lindo y tampoco parece que se la diera de lindo. Entonces, viste, te desconcierta el tipo. Es una figura notable de la política argentina. Tal vez me atrevería a decir que después de los Kirchner es la figura probablemente más atractiva que ha surgido en nuestra experiencia política. ¿Te quedas hasta cuándo ahora? Ahora voto y el 15 me voy y vuelvo en octubre para ver. Sí. ¿Y en octubre venís un día antes? No, 2 días antes por lo menos, para estar así en condiciones, sí. La otra vez contabas que vos podés hacer, tenés miradas comparativas porque venís, sos de acá, estuviste exiliado, después te convertiste en emigrado, después te convertiste en residente, no sé, ponle las que quieras, me estoy sí, pero está bien. Pero bueno, más o menos así, ¿no es cierto? No volviste acá a afincarte, volvés seguido y podés comparar. Porque además tenés ganas de comparar, tenés ganas de mirar. Lo que puede ser, claro, puede ser susceptible. Si no tenés curiosidad, no tenés curiosidad y es el cohete que vengas. Si venís para estar, es obvio que te interesa. En este último trecho, porque las veces anteriores vos lo que contaste acá, Jorge, es que veías una cosa de mayor angustia, de mayor bajón, de mayor depresión. En este último trecho, en esta última etapa... No, cambió mucho porque ahora todo el mundo está bajo el efecto de la gran interrogación. O sea, había un profundo malestar porque se había extremado mucho el hecho de que no apareciera la opción, ¿no? Y se llegó a dudar de que sí iba a haber opción. Y además no se sabía quiénes éramos. Hubo un momento en donde realmente el malestar era cada vez mayor y encima no podíamos responder por quiénes éramos nosotros. Ahora de nuevo hemos vuelto a saber quiénes somos, ¿no? Ahora están los nombres, los lugares, las provincias, las recorridas, y además hay algo que me alivió mucho el otro día cuando la vi a ella levantarle el brazo a él, ¿no? Porque yo tenía miedo
de que se produjera de nuevo. Puedo entender que lo práctico es que uno vaya a un lugar y el otro a otro, y que de esa manera, pero yo en eso un poco también sigo el protocolo clásico, ¿no? Es decir, bueno, pero tiene que haber un momento donde ella condescienda al nuevo presidente, ¿no? Y me gustó mucho el otro día cuando ella le levantó el brazo, estuvo ahí, y luego me parece que la elección es muy oportuna. Creo que el hombre está bien elegido. Que La selección, decís vos. ¿Eh? Sí, la elección del candidato. Sí, ¿Por qué te parece? Porque me parece que él conjuga muy bien. Por un lado, estamos en una coyuntura mundial delicadísima, no tenemos dónde agarrarnos en el mundo, no estamos para hacernos los loquitos, está todo muy... No se puede armar un discurso reivindicativo ideológico en este momento, sería verdaderamente el efecto contrario, produciría un efecto que sería el inverso de lo que buscamos, ¿no? Entonces, hemos encontrado un hombre argumentador, razonante, con una estructura argumental sólida, y que sin embargo ha logrado aislar el mínimo de antagonismo que era, como decía hoy al principio de la conversación con ustedes, necesario para constituir un frente, que es las LELIC, bancos jubilados, armado su dilema, el conflicto que toda política exige. Él lo ha instituido. Incluso tiene momentos ahora ya de creyendo en su intervención política, sí, que son interesantes. Y luego cuando va a las entrevistas lo veo muy sólido, sabe de lo que está hablando, sabe responder, sabe de qué se trata. Entonces, dado que está Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos, las ultraderechas en Europa, yo pienso que ya ha encontrado, ¿no?, ha hecho un ejercicio político muy interesante. O sea, no sobredefine al enemigo, no exagera, no tensa demasiado. No. Y a la vez... Marca, pero no exagera. Sí, pero tiene muy claro, ha puesto muy bien de relieve lo que significa Macri. Eso lo ha hecho, ¿no? No ha jugado el papel que juegan allá, donde no se nombran determinadas cosas porque en el fondo todos somos intercambiables. Acá fue Macri Energía, Macri Grandes Bancos, Macri Finanzas Internacionales, dio todas las Macri metáforas. Exportadores de cereales. Claro. Sí. Nombró a Macri en todas las estructuras de poder que lo sostienen. A mí me parece que era lo más atinado, y más que eso no le podemos pedir. Y lo hizo con solidez. Ha paseado por todos los periodistas estos mercenarios, ha salido bastante bien. No, yo pienso que, además creo que en un país como este eso es muy necesario. El tipo quiere a este país, y dado que este país está habitado por un montón de tipos que tienen como una especie de desafecto brutal por el país, cosa que no es habitual en las derechas allá, porque vos no puedes decir, por ejemplo, que la derecha vasca no quiera al País Vasco. Lo quiere demasiado, por ahí. Más bien lo quiere demasiado. Vos no podés decir que la derecha catalana, es decir, no se les pasa por la cabeza arruinar el país. Y la derecha española tampoco, te digo, ¿eh? O sea, un planteo donde a cambio de buenos negocios van a hundir el país, no sé, no sé. Esto de acá será el karma latinoamericano, ¿no? Pero esta pasión por destruir el lugar vuelve muy importante que las personas que asuman responsabilidades tengan un cierto amor por la tierra en la que han aprendido a hablar, ¿no? Es decir, ese desafecto que hay por la Argentina es muy llamativo, porque yo, por ejemplo, los españoles puedo juzgarlos con mucha severidad en muchos aspectos, pero yo no veo que ni siquiera un burgués de derecha español tenga ganas. Por ejemplo, Pablo me contó una vez una conversación con Rajoy, que Rajoy le dijo, pero ¿tú qué crees? Que a mí Iglesias. Sí. ¿Tú qué crees? Que a mí me pone quiere decir allá, que me entusiasma echar gente a la calle y dejarla sin trabajo. ¿Te crees que me gusta eso? O sea, trata el tipo de justificarse, ¿no? Como diciendo, bueno, pero lo decía, me dijo Iglesias que lo decía de verdad, que el gallego trataba de decir, bueno, hemos hecho todo lo posible para reabsorber, y de algún modo siempre aguantan en ese aspecto.
Y como decís vos, ¿no? Por ejemplo, los vascos directamente puede ser el PNV, la derecha vasca, pero eso parece la comunidad organizada. No ves un pobre así nomás en la calle en el País Vasco. Entonces, viste, esta cosa que tienen las élites de acá, que han destruido todos los lugares donde la gente fue feliz, que se nota que no tienen el menor aprecio por el sitio, que les da igual que los hijos se vayan a vivir. Por ejemplo, en el 2008, cuando los hijos de los españoles empezaron a ir, fue un desastre para ellos. Acá, el tipo dice, no, mi hijo se fue a Alemania, se fue. Bueno, ¿cómo podés querer tener un país donde un chico se tenga que ir a vivir afuera? Incluyendo a tus hijos, además. Digo, ahí pero hay un todos rasgo, llevaron a sus propios hijos, algunos son irresponsables en eso, porque muchos de los que pueden todavía seguir votando a esto, pueden tener el día de mañana a sus hijos afuera. Eso yo no veo que, no sé qué déficit. Este tema es uno de los temas de este momento en la Argentina, por otra parte en la clase media. Eso mismo. Como en el 2001, no era. Eso Volvió es lo que no entiendo de la clase media. Volvió a hacerlo. Puedo entender que el tipo que es multimillonario, su hijo estudia en Estados Unidos y después vuelva y él le ponga la empresa acá. Pero el tipo de la clase media, que va a tener al hijo que se va, te digo que el problema, por experiencia, no es irte. El problema es cómo volvés. Claro. Se complica mucho volver. Claro. ¿Entendés? Por ejemplo, yo tuve después hijos de allá, después... Es un quilombo volver. Es un quilombo. Es decir, tenés que tener mucha suerte para realmente ser de los que se van y vuelven, ¿no? Porque además, los años que te lleva instalarte, cuando te querés acordar, ya perdiste toda la energía en instalarte. Entonces no entiendo a la clase media que ve un mundo que se está preparando de nuevo, porque no es una novedad. Donde el hijo se va a ir y lo acepta y no es que se le va a ir al lado, se le va a ir a otro continente. Bueno, ese es un tema, viste, que a mí me parece muy serio y que el problema de la clase media argentina habla de algo, tanta preocupación por colegios buenos, psicoanalistas, educadores especiales, pedagogos, terapeutas, toda esta historia que la conozco muy bien porque soy psicoanalista, es un poco contradictoria, ¿no? Ellos ven a los españoles como muy despojados de todo esto. Es verdad, los españoles, esto de que el niño tiene angustia no se les pasa por la cabeza. Pero ¿a qué viene todo esto si después se van a ir a vivir a Australia? O a no sé dónde. Es decir, es un contrasentido permanente. Mientras que a los españoles en el 2008, mi hijo se fue a vivir a Inglaterra, unos meses nada más, y me encontré con varios padres cuando fui a visitar a mi hijo, que por suerte volvió, estuvo nada más que unos meses, fue a trabajar de abogado. Encontré unos padres, era una tragedia. Y yo les dije que los comprendía, porque a medida que pasó el tiempo, cuando yo me di cuenta que a los 25 años me fui de este país y no volví a ver a mis padres, y los empecé a ver de tiempo en tiempo, y siento que me ocasionaron una gran pérdida. Y cuando pienso que solo mi abuelo, que vino a España, tuvo una generación acá, y ya la otra generación, que era yo, ya nos fuimos al carajo, y pienso que los dueños de este país se han quedado con este país, y que en cambio nosotros no pudimos durar ni 3 generaciones aquí, me ofende profundamente. Todo el esfuerzo que hago por venir es por tratar de algún modo atenuar eso, ¿no? Tu esfuerzo. Sí, porque no soporto que se hayan quedado con este lugar. Una banalización de la diáspora. ¿De dónde vinieron los alemanes? De España. ¿De dónde? Mi abuelo era de Canarias y mi mamá era hija de franceses, sí. Sí, yo nunca me representé eso de me iba y yo pensé que me iba y volví. Bueno, yo no me quería ir, me fui porque me tenía que ir, pero creí que volvía, o sea. Por suerte, de algún modo he vuelto en el sentido simbólico porque hago un gran esfuerzo para estar aquí, ¿no? Pero no entiendo esto de las clases medias actuales que ven cómo se prepara un mundo. No pueden, por eso recomiendo la serie Years and Years, donde permanentemente se preguntan ¿y cuándo comenzó todo esto? Las clases medias argentinas no pueden preguntarse cuándo comenzó, pues ya saben cuándo comenzó. Se está preparando un escenario donde esos pibes no van a tener un lugar aquí. O lo frenan, o hacen algo para frenarlo. Se habla poco de eso.
O sea, se habla mucho del proyecto de la fantasía de irse, pero se habla poco de lo que estás hablando. Digo, la política habla poco de eso, los dirigentes políticos hablan poco de eso. Sí, yo no lo entiendo. No, planteado en esos términos. No, yo entiendo que yo, por ejemplo, nunca usé la palabra exilio, ni me gustó, ni formé parte, porque dada la tragedia de los desaparecidos me parecía frívolo ahora entrar con Pero yo creo que ahora que ya este país por lo menos cumplió con los deberes de memoria, debería entender que si expulsa a los pibes, está produciendo un desastre, está efectivamente generando un desgarro muy grande, y además que no se engañen, porque esos pibes que se van de verdad. A algunos volverá, pero después hay muchos pibes que para poder encontrar un lugar se les va a poner muy difícil volver. No, pero, claro, no, perdóname. No, que el que tiene que vivir afuera no es una buena vida. Además nunca volvés, Jorge, porque el que vuelve siempre es otro, y el lugar que vuelve ya no es el mismo. Perdón, esto parece muy banal, pero es así. Sí. No, ya nunca volvés. Ya nunca volvés. El que se va representa otra cosa, porque si se va el que puede irse. El que puede irse a veces es $1.500, no estamos hablando de otra cosa. Pasaje y aguantar un poco. El que se queda, no por decisión propia, sino porque no tiene los $1.500, pasa a ser automáticamente un condenado, digamos. El que se va porque no tiene futuro, y el que se queda porque no tiene ni futuro ni $1.500. Yo igual personalmente, Martín, si hablo con un pibe, trato de convencerlo de que se quede. Yo también. Yo no le veo negocio a lo de irse. La verdad es que veo yo a los argentinos allá y siento, no me hace... Puede alguno haber hecho dinero y qué sé, pero como con esos no tengo nada que ver. Los que veo yo, la verdad que el resultado no fue bueno. Muchos ya han muerto, además, que eran verdaderas personalidades aquí, que formaban parte de la trama cultural de este país. Han muerto sin pena ni gloria ya, olvidados por todo el mundo. La vez pasada Biglietti en un concierto de Fui recordó a Pony Micharvega, que era muy amigo mío, murió ahí en Madrid, olvidado por todo el mundo. Y así montones. No, yo si puedo hablar con un joven, cada vez que viene un joven me dice que está en España, le digo, mal, no te van a dar los papeles, te van a dar trabajos absolutamente denigrantes, no vas a encontrar un lugar en la cultura española, y te va a costar un enorme esfuerzo perder los amigos, no vas a... Es decir, hay un sueño que tiene la clase media, que es que se imagina, existe otro lugar donde los planes que se les han interrumpido aquí continúan en otra parte sin pérdida alguna, y claro, después se encuentran con el horror. No están ni los amigos, ni las amigas, ni el tejido social que los sostenía. Y sobre todo en este país, en donde verdaderamente si hay algo importante, es la experiencia de la amistad, de las conversaciones, de la intensidad que tiene eso, ¿no? Y que allá es verdaderamente muy difícil de encontrar. Jorge, gracias por haber estado otra vez acá. No, les agradezco mucho a ustedes, ¿no? Porque hacen preguntas difíciles, pero me hacen pensar mucho también. Gracias, también gracias por eso. Y disculpas, en todo caso. No, disculpas, son difíciles, no pensamos que son difíciles. No, pero hacemos preguntas. Parecen en un tono muy sencillo, pero sí, son... mientras me preguntaban, yo decía, si yo tuviera verdaderamente bien afinadas todas estas respuestas, estaría ya publicando grandes libros. Pero bueno, muy agradecido. Igualmente, un gusto como siempre, en serio. Gracias. Jorge Alemán.